Estamos aquí en KBBF 89.1 FM y la conversación del día de hoy va a ser con la nueva superintendente del Distrito Escolar de Santa Rosa, Ana Trunell. And so we are here, this is going to be a bilingual interview. We are here with the new superintendent of Santa Rosa City Schools, Ana Trunell, and Mr. Daniel Bigelow will be doing the translation for us. Entonces, el señor Daniel Bigelow va a hacer la traducción para nosotros, nosotras. Welcome, Superintendent. This is your official welcoming of the year. This is what your predecessor used to do with us, and I was always looking forward to this conversation because the superintendent, welcomes your, I don't know how many thousands of students you have this year. Sometimes it's close to 15,000 or 17,000 or something along those lines. So first of all, welcome to your new position. And, I hope that you are adjusting to the responsibilities now that you have adopted 17,000 or so children. Entonces, primeramente, superintendente, bienvenida al programa, bienvenida a esta bienvenida que usted va a dar a sus más o menos 17,000 estudiantes, niños, niñas en el distrito. Díganos cómo está usted el día de hoy. Tell us how you're doing today. Good evening. Thank you so much for having me tonight. Buenas tardes, gracias por invitarme a esa junta, a ese evento con usted esta noche. I'm so excited to be here and share the great planning that we're doing to prepare for the start of school. Está muy emocionante con estar aquí y quiero discutir un poco la planificación que están haciendo para el regreso a clases. So I have some information I would love to share tonight. ¿Tiene alguna información que quiere compartir esta noche? The first thing I want our families to know is that we remain student-centered and student-focused. Pues la primera cosa que quiere que las familias sepan es que nosotros quedamos enfocados, centrados en los niños y focalizados en los niños. Go ahead. We are excited to welcome students back to full-time, in-person learning for 5 days a week. Nos complace anunciar que estamos muy emocionantes nos emociona recibir a los niños otra vez en las escuelas 5 días a la semana por un día escolar entero, por todo el día escolar, 5 días a la semana. We look forward to seeing our students on the first day of school on August 12th. Esperamos ver a todos los niños para el primer día de clases el 12 de agosto. Social emotional learning, it will be a strong focus for us this year and beyond. Pues el aprendizaje socioemocional será un enfoque para nosotros este año y para el próximo año. I'd like to talk a little bit about what we're doing to prepare for mental health services. Quería hablar un poco de lo que estamos haciendo en cuanto a los servicios para apoyar la salud mental. We provide support to our students and our teachers. Proveemos apoyo para los niños y los maestros. Teachers have access to mental health services to ensure that they are in appropriate place for their classrooms. Pues los maestros tienen acceso a servicios de salud mental para asegurar que están en un buen lugar en términos de sus clases. And we are aware that this is an unprecedented social emotional time for everyone, and we want to be responsive to these needs at multiple levels. Sabemos que estamos en tiempos socioemocionales sin precedentes y queremos poder responder flexiblemente a la situación. We are expanding our capacity to provide one-to-one, group, and family support throughout the district. Pues estamos expandiendo nuestro programa de consejería para tener servicio individual para personas individuales y también servicios en grupo, por ejemplo, para familias. We will be providing parent information sessions to discuss supporting their children in mental health. Pues vamos a proveer sesiones para los papás
para aprender cómo pueden apoyar a sus hijos con estas cuestiones socioemocionales. We have working partnerships with the County Office of Education and with Sonoma County Grants. Pues tenemos sociedades o asociaciones con las agencias del condado y también con otro grupo que pues su nombre incluye la palabra grants en inglés, que significa subvenciones, pero es otro grupo con el cual estamos trabajando. Given what we have all been through, it is normal to be experiencing emotional distress. And we are working with our staff to normalize emotional needs and working to reduce that stigma. Pues tomando en cuenta lo que hemos experimentado en los últimos meses y en los últimos años, sabemos que todos llevamos este estrés adicional y lo que están tratando de hacer es normalizar estas necesidades y remover el estigma en cuanto a la salud mental. The pandemic has helped us all to learn to talk about our emotional needs and has presented us with opportunities to grow in new ways. Pues la pandemia nos ha enseñado a todos nosotros la necesidad de expresar nuestras necesidades emocionales y nos ha dado la oportunidad de desarrollarse un poco sobre este tema. Students are returning with new skills, capacities, and appreciation for connections. Pues los niños están regresando con nuevas herramientas y nuevas capacidades cuando están regresando a la clase. Van a utilizar estas herramientas cuando regresan. We have recently hired 8 full-time school-based therapists and social workers. Pues hemos contratado a 8 personas a tiempo completo, quienes son terapeutas o que son trabajadores que hacen trabajo social con la comunidad. And we expect to hire 4 more and able to support students at all school sites. Pues esperamos contratar a 4 más y la meta es poder apoyar a todos los estudiantes en todas esas escuelas. We have reduced our counseling ratios at all of our secondary schools so that there's more time for our counselors to serve our students. Pues hemos reducido la cantidad de niños por cada consejero en la secundaria y la meta de eso es que hay más tiempo, pues los consejeros tendrán más tiempo para trabajar con los niños individualmente. And we have a dedicated school psychologist for supporting and integrating students with disabilities for mental health services. Pues y también han contratado a un psicólogo escolar con trabajo especial, especialmente está enfocado en la integración de estudiantes con discapacidades con estos servicios de apoyo de salud mental. And we have a strong partnership with USF and work with them to develop a culturally responsive school-based approach that strives to employ bicultural, bilingual therapists. Ok, tenemos una asociación fuerte con USF y la meta de eso es de reclutar personal que son bilingües y biculturales para apoyar a nuestros estudiantes. I'm going to stop there to see if you have any questions, Rafael. I have lots more information I can share. Pues va a parar aquí por el momento para permitirle al señor Rafael hacerle más preguntas, pero tiene mucha más información que puede compartir. Definitivamente, for sure, there's a lot of information. I think that one of the things I've been talking with parents and students alike, at least at Santa Rosa Junior College, I'm conducting my own survey to assess what are their fears, what are their concerns in coming back. And interestingly, I'm going to give you just a glimpse of the research because I'm going to release the rest of it in a professional development training
next Friday at Santa Rosa Junior College. But the biggest thing is, will faculty member understand that coming back to the classroom is going to be extremely emotionally, difficult for me. There's going to be a lot of anxiety. And how well are they trained to be able to understand this, right? And I think that's the question I want to put out there. Entonces, una de las cosas que he estado haciendo en preparación para un entrenamiento en Santa Rosa Junior College la siguiente semana, el viernes, es haciéndole preguntas a las estudiantes, y lo que me están diciendo estudiantes, entre otras cosas, es cómo de preparadas están los maestros, maestras, para entender el tipo de ansiedad que voy a traer al salón, ya que no he visto a estudiantes en el salón por más de un año. Entonces, ahí me gustaría saber qué es lo que ustedes están haciendo para entrenar a los maestros, maestras. And so the question is, again, what training perhaps can faculty have gotten perhaps already in order to work with students in the classroom as they come back? So thank you for the question. Over the course of time now, our district has been focusing and building our work around social emotional wellness. And so our teachers have been engaged in training already, but most immediately, our teachers will have the opportunity to attend training on Monday before school starts to continue to think about strategies and practices to assist our students in their social emotional wellness as they begin school. That is a huge focus for us. We have a team dedicated to this and a process for how we ensure that we are paying attention to our students and their needs. Pues gracias por la pregunta, señor Rafael. Con el tiempo, el distrito ha estado pues por algún tiempo, hace unos años ahorita, que el distrito ha estado trabajando sobre la cuestión del bienestar socioemocional de los niños. Y hay varios maestros que sí ya han participado en este proceso de capacitación para apoyar la salud mental. Además, este lunes los maestros tendrán otra oportunidad de estar capacitados o de estudiar más las estrategias y prácticas que apoyan el bienestar socioemocional de los niños. En nuestro distrito escolar ha sido un gran enfoque. Ya tenemos un equipo, ya tenemos un proceso y vamos a seguir prestando atención a esta cuestión en el futuro. And so that's important. And again, one of the concerns also that students in general, when I talk to students from different districts, not just Santa Rosa, is, again, what will the expectations of homework and classroom homework in general be? Will there be some form of, I'm not sure if the word is accommodations, but perhaps just patience, and the expectations change a little bit? Because again, it's about the mental health part of it, right? You may still be going home. Maybe a family member had COVID and you're still dealing with that fear and anxiety. Maybe somebody, unfortunately, may have passed on due to COVID. And you cannot focus on your homework and your studying. Kind of, again, it's important from the students' perspective that the faculty, the administrators, the staff members on campus are attentive to those specific needs of the students. Entonces, una de las cosas que se mencionan estudiantes es, una vez más, esto de cómo va a funcionar la disciplina en el salón, cómo van a hacer los maestros, maestras, y que si van a entender esto de que tal vez las estudiantes no están haciendo toda la tarea o el trabajo en el salón, porque tal vez hay otra ansiedad, preocupaciones, tal vez un familiar se enfermó de COVID, tal vez un familiar falleció de COVID, y es importante de que la facultad entienda estos problemas. I wanted to add, Rafael, that our educators know how important building relationships is with our students. And in doing that, we get to understand what they're going through and what they need.
And that is what our teachers will be doing at the start of school, is paying attention to that. Pues la superintendente quería agregar que nuestros educadores sí saben eso, saben la importancia de la necesidad de formar buenas relaciones con los estudiantes y así podemos entender sus necesidades y lo que están afectándolos. Y vamos a seguir, los maestros seguirán prestando atención a estas necesidades durante este año. And so again, it's important, and I'm grateful for, again, the opportunity to have this type of conversations. What can parents expect in regards to communication on a regular basis, perhaps about, again, whether it is testing, about safety protocols, all of that. And again, the mental health piece, how often perhaps are they gonna get any type of updates, or perhaps where could they go and get more information? La otra pregunta aquí es acerca de los padres, madres de familia. ¿Qué tipo de información pueden esperar y cada cuándo pueden esperar información acerca de esta situación de COVID, los exámenes que tal vez se van a necesitar hacer, el proceso de seguridad de los niños, niñas, o dónde podrían ir a obtener más información? We have been sending out communications almost weekly to our families through Parent Square. If our families are registered in our system and we have the correct contact information, they should be receiving Parent Square emails. If they've signed up to receive text messages, they will receive those, and phone calls. Our next communication will be sent out tomorrow. And I'll stop there for a moment. Pues estamos enviando varias comunicaciones casi cada semana, principalmente por medio de la aplicación que se llama Parent Square. Esta aplicación usa, por ejemplo, si una familia ya está registrada con nuestro sistema, pueden recibir por medio de esta aplicación que se llama Parent Square varias comunicaciones por medio de correo electrónico o por medio de mensajes de texto si han configurado eso en su cuenta. Y también puede recibir llamadas automáticas enviadas por Distrito Escolar. Y también la superintendente dijo que mañana vamos a enviar otro mensaje. Pues los papás pueden esperar un mensaje mañana. We hosted a forum last night for parents. And I'm telling you first, Rafael, we will be hosting a Spanish parent forum on Tuesday from 5:30 to 7:30 p.m. And we'll be sharing that information tomorrow as well. Pues anoche celebramos un foro y está anunciando a usted por primera vez, antes que nadie, que vamos a tener otro foro para papás el día martes de la semana que viene, de las 5:30 a las 7:30 p.m. Y también enviaremos información sobre esta reunión opcional para más información. Definitivamente. It's wonderful to again continue this collaboration, sharing information. And again, I invite you to keep coming back or send your staff to come back and keep us updated, especially in the first few weeks of the school year. We know that there is the issue with COVID and more cases with the Delta variant, and how is that going to affect the school system? All of those pieces are important. And so again, whether we have a meeting schedule or not, we usually do one at the beginning of the month and the third week of the month. But if necessary, we can make arrangements. It is essential that when you have a district that has so many thousands of families in it, that they be up to date on what's going on. So as always, please feel free to communicate, and then we'll share whatever information needs to be shared with the community. And with that, I want to thank you for being here today. Entonces, queremos asegurarles
uno, agradecerle por estar aquí y dos, asegurarle que usted puede mandar información o puede mandar a su gente a su programa Líderes del Futuro para que así al principio, por lo menos del año escolar, la gente esté educada acerca de protocolo, qué va a suceder, qué no va a suceder, especialmente con este variante de Delta y qué es lo que tenemos que hacer para proteger a nuestra comunidad. Entonces, siéntase con confianza de poder mandar información aquí a nuestro programa. Thank you so much for your time. Muchísimas gracias por su tiempo. Thank you again. Take care. Take care. Bye-bye. Bye-bye.